Llegó el momento de conectar con otra realidad. Aprenderemos de los grandes legados ancestrales. Desvelaremos misterios inimaginables. Conectaremos con la más extraordinaria fuente de recursos que jamás hayas soñado. Descubriremos el universo mágico. Bienvenidos a Universo Mágico, nuevamente con todos ustedes. Alfonso, aquí en nuestro segundo programa. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Segundo programa ya, Sergio. Y qué ganas teníamos de volver a estar con todos los amigos. Más de 5.000 personas nos vieron en el primer programa. La verdad es que estamos sorprendidísimos y de verdad súper contentos porque hemos visto que de alguna manera pues a un montón de gente ha interesado este experimento que estamos realizando y que esperemos que poco a poco vaya calando en la gente, ¿no? Así es, estamos totalmente agradecidos y lo vamos a ir día a día, como decimos nosotros, perfeccionando, puliendo, trabajando, abriéndole las puertas a muchos profesionales a distintos temas. Lo que pasa que también nos ocurre, vamos a contar un poquito el detrás de la escena, Alfonso, a todos los que nos están viendo en este momento, que hay notas que son muy nutritivas, que hay que darle su tiempo, entonces tampoco podemos poner tanto material en cada uno de los programas, pero tenemos tiempo, ¿no es cierto?, para mostrar tanto Sí. de todo lo que se está viendo, de investigaciones ya realizadas, las que se están realizando, lo que va a seguir viniendo, bueno, en fin. Un montón de cosas y además lo más importante lo has comentado tú ahora, ¿no? La idea que tenemos de que sea todo muy ágil, muy flexible, con muchos temas, ¿no? O sea, la idea es el universo mágico, que es holístico y aquí tiene cabida todo. Eso es muy importante que la gente lo sepa, ¿no? Que vamos a tratar de cualquier parte del conocimiento, cualquier disciplina que de alguna manera nos alimente, ya sea el cuerpo, la mente o el espíritu, y que oye, es posible que alguna de las cosas que veáis no os pueda gustar o no os guste, pero la siguiente seguro que os apasiona. Así que tenéis que estar ahí atentos porque por eso somos tan flexibles y tan rápidos para que haya un poquito de todo en una coctelera mágica que hemos utilizado en cada programa. Así es, tratamos de alguna manera de abarcar los distintos gustos. Y eso siempre va a pasar, que hay temas que a uno no le agrada tanto, o un investigador que no le pudo haber agradado tanto, o un profesional, pero bueno, esto pasa. Entonces nosotros tenemos, digamos, la mentalidad, la idea de poder abrirle las puertas a todos, de que esto sea, bueno, un camino que día a día se vaya expandiendo, escuchando las distintas voces, los distintos pareceres, porque de eso se trata. Si no, no sería un universo mágico. Será un universo mágico y hoy con otra vez un montón de temas. Vamos a explicarles muy brevemente lo que van a poder ver en el programa y así sí, ya les damos un poquito el menú de esta tarde-noche en España. En Argentina, una hora fantástica para comer y aprovechar viendo el programa. ¿Con qué arrancamos? Más o menos, vamos a explicaros lo que tenemos en general y luego cada uno que lo vaya viendo. Bueno, muy bien. Les quería contar que voy a realizar en cierta medida ¿cómo sería? Una especie, no va a ser un vuelo como cerramos en el programa anterior. Vamos a tratar un tema que es fundamental dentro de esta cuarentena. Hay mucha gente que no puede dormir, que siente sensaciones extrañas y muchos que se despiertan en un determinado horario, sobre todo alrededor de las 3 de la madrugada, escuchando sonidos extraños o sintiendo sensaciones, o sea que independientemente de lo emocional, ¿qué nos encontramos detrás de todo eso? Si hay algo espiritual, si hay alguna entidad o algo raro que está pasando, vamos a hablar un poquito de eso. Después viene Aliaga. David Aliaga, que nos va a llevar a una obra de Aleister Crowley, ese mago oculto que se fue llamado incluso la bestia en su momento, por la maldad que en algunas ocasiones trasladaba lo que contaba, pero dejó conocimientos auténticamente fantásticos y David Aliaga nos lo va a explicar en uno de esos libros que nos comenta cada semana. Y además de David Aliaga, tendremos en el programa entre una de las entrevistas que yo creo más interesantes que vamos a tener en cuanto al conocimiento que nos van a aportar de cosas que pasaron en el pasado. El mago de la guerra, nos lo explicará Carlos Mesa. ¿Cómo pudo cambiar la evolución de la Segunda Guerra Mundial gracias a la intervención de un ilusionista en las tropas inglesas, que se supone derrotaron a las tropas nazis en diferentes batallas? Increíble, o sea que estemos atentos porque a más de uno le va a sorprender. Sí,
Interesantísima la nota. Y tenemos, bueno, a Claudia, que también nos va a contar y nos va a decir, más o menos nos va a empezar a describir, porque posteriormente Claudia nos va a dar muchos más ítems para que podamos trabajar en cierta medida a través de distintas técnicas y ejercicios, el hecho de poder canalizar aquella angustia, ese peso que podemos tener muchas veces en el medio del pecho, ¿no? Sobre todo en momentos de tanta tensión emocional. Bueno, Claudia Boschi nos viene con mucho de eso. Claudia Boschi, tendremos también a un maestro aquí en España y además con muchos años de sabiduría, que es José Luis Nuac, un mago druida que además se ha ido al bosque para explicarnos cómo relacionarnos con la naturaleza, cómo relacionarnos con los árboles. Alucinante. O sea, nos va a enseñar cómo traspasar la energía de uno a otro, ¿no? De cómo tratar de integrarnos mejor en la naturaleza desde el punto de vista de la filosofía druídica, algo que seguramente muy pocos conocen y que él nos va a mostrar, ¿no? Dentro de esa experiencia que de verdad va a ser también un plato fuerte del programa. Yela Lozano viene con premoniciones, viene con predicciones, viene con toda esa sensibilidad a full para hablarnos de algo mucho más global. No se lo pierdan. También vamos a tener a Roberto Carlos Cuello, que nos cuenta un poco los inicios, nos va a contar también cómo se manifiestan cada una de sus disciplinas y qué nos va a enseñar a través de las distintas intervenciones que tengamos posteriormente. Tendremos también, como no, como cada programa, Alex Muriente, la actualidad, todas esas noticias que han pasado durante la semana, con ese toque especial que siempre Alex le pone a las noticias, explicándolas, argumentándolas, cuestionándolas, todo lo que viene del espacio, todo lo que viene de nuestro planeta y cosas a veces inimaginables, ¿no? Nos lo va a explicar con ese punto especial que él le da a la actualidad, por supuesto. Y que además podemos ver cada semana, cada día, en la fanpage de El Universo Mágico, el Unimagic, esas notas que puntualmente vamos aportando. Muy bien, y como en el programa anterior, bueno, cerré con un vuelo, que es como una meditación, que muchos lo habrán visto, y que acá se conoce en Argentina como el vuelo que hacíamos en el programa. Bueno, hoy vamos a hacer al revés, vamos a ir programa por medio, hacemos un vuelo sobre el final, y en otro programa, bueno, voy a dar un informe, un parecer, una técnica. Bueno, en este caso, hoy, Alfonso, cerrás con un informe muy, pero muy interesante. Pues sí, la verdad es que es un pequeño reportajito muy, muy breve para explicar algo que sucedió en el monasterio de las Plácidas. Hace ya muchísimos años en Madrid, en pleno centro de Madrid, se vivió una historia espeluznante de posesión, supuesta posesión diabólica de las monjas que allí habitaban. Lo explicaremos muy brevemente, pero ojo, no nos olvidemos también que antes de todo eso tendremos a los amigos Encarna Sánchez y Daniel Rodés, de la Escuela Internacional del Tarot de Marsella, que también nos abrirán y nos explicarán un poquito los arcanos, bueno, muy sencillamente algunas de esas cartas, algunas de esos arcanos del tarot desde su punto de vista muy peculiar y muy especial con tantos años de experiencia. Eso será uno de los platos fuertes también, obviamente, del programa, como cada uno de los que tenemos, con lo cual yo espero que hayan hecho dieta estos días, porque con todo lo que tenemos hemos completado un menú de degustación fantástico, Sergio. Así es. Bueno, comenzamos con el programa. Vamos en este momento. Sí. Comenzamos de la mejor manera posible con Sergio Lexese, con esa reflexión que has comentado al principio en torno a lo que está sucediendo en estos momentos, con esas alteraciones del sueño y cómo poder interpretar de alguna manera eso que nos pasa. ¿Te vemos? Ahí vamos. Si bien en todos los momentos de nuestra vida nos puede ocurrir de que a veces uno no descansa bien, tiene mucha pensadera, tiene muchas cosas en la cabeza y siempre decimos que a veces hay mucha información basura y eso nos puede hacer mal, bueno, ahora con esto de la cuarentena, ni hablar. ¿Qué ocurre? Cuando uno tiene tanta cosa en la cabeza, no solamente no podemos pensar claro, sino que encima toda esa presión mental va directo a nuestras emociones. Y por supuesto, también habla y a veces, de acuerdo a lo que siente, nos lleva a confundirnos. Todo eso es clásico, es conocido. Pero ¿qué pasa si independientemente de lo que estamos hablando, que muchas veces nos puede llevar a descansar mal, a tener insomnio, a despertarnos 20 veces, si independientemente de todo eso, que nos
lleva emocionalmente durante el día a tener altos y bajos o estados emocionales de angustia, de bronca, de nervio, más la incertidumbre, más la duda. Más allá de todo eso, como a las 3 de la mañana, sentís ruidos. Te pareció que abriste los ojos y pasó alguien, una sombra. ¿Qué pasa? Si detrás de todo esto, encima, tras que éramos pocos, pensamos que puede haber otro tipo de energía dando vueltas, que nos pueden estar haciendo algo, que puede ser, vaya a saber qué cosa, que alguien que se filtró. Muchos de los que en este momento me están viendo saben de qué hablo. Muchos saben de que puede ser que haya algo raro, que haya algo quizás no tan raro. ¿O no? ¿Es sugestión? Bueno, puede ocurrir de todo un poco, no estamos solos. Sabemos que hay energías muy, pero muy sutiles. Y a veces están dando vueltas. Y esto no es para que somaticemos más, porque acá es donde viene el tema. Por ese criterio, si sabemos que salimos a la calle y hay 20, 50, 100, miles de personas afuera, por ese criterio vamos a estar pensando qué piensa cada uno, si se acerca, si no se acerca, si me habla, si no me hablan. Me tengo que enfocar en lo que quiero, en lo que deseo. Porque si es psicosomático, tengo que enfocarme en otra cosa. Para dejar de alimentar ese problema, esa duda, ese miedo, y alimentar lo que quiero alimentar, que es el objetivo, que es cómo quiero descansar, cómo voy a cerrar los ojos para tratar de enfocarme en algo lindo, algo que me transmita paz. Si sentimos que hay algo dando vueltas, debemos ignorarlo. Debemos enfocarnos en otra cosa. Cerramos los canales y se va. Nosotros tenemos que enfocarnos en lo que queremos. Cerrar los párpados. ¿Sos creyente? Ora, reza, medita. Enfoca lo que querés en tu cabeza, porque nosotros somos los que tenemos que lograr el control de toda esta situación. Somos quienes mandamos. Empecemos por ahí, porque es la mejor forma de sentirnos fuertes, de cerrar los canales. Para ello, una de las tantas técnicas, y quiero aclarar que esto da para mucho más, porque no es que acá cierra el tema, depende del caso, pero más allá de todo esto, hay muchas técnicas que nos pueden ayudar, y una de ellas, por ejemplo, reactivemos el chakra frontal con los 3 dedos, pulgar, índice y medio. Así, 3 respiraciones, 3 afirmaciones de protección, de seguridad, me encuentro completamente protegido, protegida, cada día me siento mejor. Elaboremos una frase, digámosla con convicción, con seguridad, démonos vuelta, si estamos durmiendo, si estamos acostados, pensemos en lo que queremos y vamos, por supuesto, fortaleciendo nuestra seguridad y nuestra convicción. Mientras inhalamos, llevamos los 3 dedos. Retenemos, decimos la frase. Exhalamos, bajamos y lo hacemos 2 veces más. Son 3 veces y después nos dormimos. Pues, si andaba algo dando vuelta, va a llegar un momento que se va a aburrir y va a pegar media vuelta y se va a ir. Si el tema cambia, en otro momento lo seguiremos hablando. Una vez más, estamos en este espacio de crítica, de sobre todo recomendación de libros y de obras relacionadas con el misterio y con la magia, fundamentalmente, que todo lo podemos quizás unificar en un mismo tiesto, ¿no? En un mismo recipiente. Y lo hacemos como la semana anterior y como las próximas semanas con David Aliaga, escritor, periodista, editor. David, ¿cómo estás? Gracias una vez más. Agradecido de volver a estar contigo y de poder recomendar algunos de estos libros que me están apasionando en las últimas semanas. La semana pasada hablábamos de la magia del caos, esta semana hablamos de uno de los autores favoritos, uno de tus autores fetiche. Lo digo por esto, por este libro, Aleister Crowley,
de David Aliaga, un libro que publicaste hace más o menos un año aproximadamente, Ocultismo, Literatura y Contracultura. Interesantísimo. No vamos a hablar de este libro de todas maneras, pero permíteme que lo enseñe. Vamos a hablar de otro también relacionado con la obra de Aleister Crowley. Sí, vamos a hablar de este que tengo aquí, Magia sin lágrimas. Es un libro que se ha publicado hace relativamente poco por parte de una editorial, Aurora Dorada, que es relativamente joven, lleva poquito trabajando en el sector, pero que en muy poco tiempo ha conseguido armar un catálogo muy interesante, muy sólido sobre libros que tengan que ver pues, con estos temas, con la magia, con el hermetismo, y ha venido, yo creo que a llenar algunos huecos que nos faltaban en la bibliografía de todas estas cuestiones en lengua española. He elegido recomendar Magia sin lágrimas porque, bueno, como tú dices, Aleister Crowley es uno de mis personajes fetiche dentro de estos temas. Mantengo con él una relación de amor-odio, ¿no? Me parece un personaje muy cuestionable, un personaje bastante detestable en algunos sentidos, pero es cierto que cuando a uno le interesan temas como la magia y el ocultismo, tiene que acabar leyendo a Crowley, porque nos guste o no, fue probablemente uno de los esoteristas más relevantes del siglo pasado y no se entendería el actual estado de la magia o corrientes como la magia del caos, de la que hablábamos en el último programa, sin haber leído a Crowley. Y este Magia sin lágrimas que tengo por aquí es un libro que me parece especialmente interesante porque es un libro que Crowley escribió en los últimos años de su vida, es decir, estamos ante un Crowley maduro, el Crowley con el mayor bagaje de lecturas posible dentro de su trayectoria y que lo que viene a hacer es reexaminar un poco su propia obra y se propone un objetivo que él consideraba que no había conseguido hasta el momento, que era explicar toda su teoría mágica, todo lo que tiene que ver con Telema, con la Orden de la Aurora Dorada, con la Oto, en un lenguaje sencillo, o tan sencillo como puedan permitir estos temas, para que pueda entenderlo un lector profano, ¿no? Parece que Crowley no quería marcharse sin legar una obra que fuese más o menos accesible. Entonces, es una obra muy voluminosa, pero que Crowley intenta organizar como si fuese casi un curso de estos CCC, ¿no? A distancia, sí, para aprender su sistema mágico. Está compuesto por decenas de cartas que él escribe a una supuesta discípulo y le va a explicar pues más o menos todos los temas o todos los centros de interés mágicos y esotéricos que hay en Telema. O sea, un poco recordando a los viejos filósofos, ¿no? Al estilo de Platón, Aristóteles y demás, como tratan con un discípulo imaginario y transmitiéndole ese saber, ¿no? Exacto, ¿no? La verdad es que reproduce ese esquema. Tenemos una persona que es la receptora de estas cartas, que no sabemos si existió o no, se especula que pudo existir, otros dicen o sostienen que lo probable es que fuese una figura retórica. El caso es que no importa, simplemente el estilo epistolar del libro creo que también remite, como has visto aquí con muy buen tino, remite a toda una tradición literaria, una forma de los maestros de enseñar a sus discípulos, de legar su conocimiento, ¿no? Y continuar con esta cadena de transmisión, que es la que Crowley elige para esta obra, que casi es un poco su testamento filosófico, su testamento mágico. En esencia, ¿qué nos cuenta? Es todo, supongo que será difícil resumir, pero ¿en qué aspectos incide más Crowley en esta obra? Es un libro imposible de resumir temáticamente. Yo creo que es lo que te decía antes. Me parece que lo sintetiza muy bien el hecho de decir que es una especie de curso a distancia para magos, según el sistema de Crowley. Pero, por ejemplo, habla de aspectos teóricos y prácticos pues, de disciplinas como la cábala, como el tarot, pero también vamos a encontrar cuestiones de orden práctico que les da a esos discípulos que no tienen una comunidad mágica, pues les explica cómo crear tu propio círculo mágico, cómo crear tu pequeña logia o cómo trabajar en grupo, recomendaciones de cómo relacionarte con las personas con las que vas a trabajar en rituales mágicos. Es decir, tiene un poquito de todo, ¿no? Yo creo que, como te decía antes, ¿no? Y perdona que insista, pero es un manual de cómo trabajar la magia en la teoría y en la práctica siguiendo la filosofía de Crowley y de Telema. Pues un libro más, una obra más recomendada para que aquellos que nos estén viendo pues puedan
participar un poquito de esos grandes genios. Y, oye, si antes de leer ese libro quieren saber un poquito más de Aleister Crowley, si no están demasiado versados sobre su obra, que no lo duden, que este libro de Ediciones Oblicuas de la Biblioteca del Misterio, de David Aliaga, en muy poquitas páginas explica esa idea de ocultismo, esa idea de magia de Crowley. David Aliaga, pues hasta aquí hemos llegado una vez más. Gracias infinitas por traernos esos libros y seguiremos esperando expectantes a ver qué nos traes en próximos programas. Siempre es un placer, Alfonso. Muchas gracias. El universo mágico, con Alfonso Trinidad y Sergio Lexese. Bueno, muy bien, nos encontramos con Claudia Boschi. Claudia, ¿cómo estás? Qué alegría. Hola, súper bien. Gracias por invitarme. Bueno, Claudia, en el programa anterior nos comentaste básicamente todo un parecer muy hermoso en relación al equilibrio, a la espiritualidad, a lo que venís haciendo, pero bueno, hoy es distinto. Vamos, como comentábamos con Alfonso, también que la idea es hacer algún Skype para poder hablar con los profesionales, independientemente de los videos que cada uno realiza en algún tema en particular o con la explicación de algún tema, vamos matizando en cierta medida y buscándole la vuelta a la cuarentena también, porque no es lo mismo que yo estuviera sentado en este momento en ese sillón y que estuviéramos relajados hablando a tener que estar a través de un Skype, pero bueno, lo vamos a ir manejando, ya va a pasar todo esto. Claudia, contanos tus inicios, ¿qué fue lo que te llevó a este camino? Yo tengo pocas memorias antes de los 5 años, pero creo que pasé mi infancia intentando de no ser espiritual, en el sentido que la espiritualidad me estaba pegada. Yo tenía un tenedor para comer y lo doblaba. Y empecé a hacer las sedutas espíriticas a los 8 años, en la vamos de las escuelas, a conectar un poco con los espíritus, a tener esta energía y esta fuerza alrededor. Pasaba y se rompían las bombillas del aparato eléctrico. Claro, como niña no te gusta para nada porque te van aislando, es tu culpa y nadie te quiere y tiene demasiada fuerza. Entonces pasé toda mi infancia diciendo, wow, ¿cómo se puede quitar todo esto de mi vida? Porque no lo quiero. Perfectamente, lo entiendo. Entonces creo que fue el primer percurso a rechazar todo esto. ¿Dónde fue eso? ¿Qué país? En Italia. Viví en Italia hasta los 25 más o menos, así que ha habido un momento en el cual me he volcado a la medicina tradicional. Terminé siendo, pues, como directora de un hospital. Me gusta muchísimo la organización, que es algo que me viene muy bien. Y era como querer no ver una parte del mundo que al final me asustaba y me hacía sentir diferente. Pero cuando me fui a vivir en Japón, en medio del campo, pues todo este mundo me se colgó encima otra vez, porque no tenía cerca hospitales. Me fui de gente que trabajaba con la energía que estaba allí en el campo y comprendí que nada, era mi mundo y tenía que volver y así fue. Qué bello. Bueno, Claudia, te especializaste en muchos temas relacionados con la medicina tradicional china, con los distintos caminos de la energía, de la evolución, pero ¿por qué el pericardio? Y esta técnica que aplicás para el desbloqueo y el equilibrio del pericardio, ¿qué es y por qué así? ¿Por qué de esa manera? ¿Por qué apuntas ahí? Y yo creo que todo sirve, ¿eh? Desde hablar con una amistades a dar un paseo, todo sirve. Música, silencio. Pero personalmente la primera liberación del pericardio que yo recibí, sentí una liberación, una expansión
me di cuenta que no sabía de estar bloqueada. Y es como que trabajamos un poco la vida para encontrar nuestra esencia, y la liberación del pericardio, del corazón, es todo lo que lleva al camino del maestro corazón. Ahora todo el mundo está hablando meditaciones sobre el corazón, el maestro corazón, pero cuando uno lo tiene bloqueado, todo va a ser más difícil. He descubierto que liberando pues el pericardio, el corazón, todo empieza a ser más fácil. Te digo que empecé con, por ejemplo, yendo al Magic, que yo creo que fui una de las primeras personas fuera de un mundo a ir, y todo el mundo me preguntaba, ¿pero por qué vas? Que no te pega. Digo, sí que me pega porque cuando yo libero un pericardio al Magic, la gente le cambian los ojos y esta mirada es para mí como, no sé, todo Sí. un mundo que te entra dentro. Al final uno hace las cosas para sí mismo, ¿no? Sí, Para el claro. placer de recibir. Lo que pasa es que hay mucha gente que siente ese vacío tan grande en el medio del pecho, o esa puntada, ese dolor, o ese ahogo, en fin, tantas sensaciones pueden ser, producto de tantas vivencias que uno viene de alguna manera acumulando a lo largo de este tiempo, que es como si quitaras, no sé, algo tan pesado, un peso tan grande, o como si le dieras nuevamente ese oxígeno. Cuando vos hiciste, claro, es como si a uno le dieran oxígeno nuevamente. Ahora, un tema muy amplio, obviamente, pero me gustaría, ¿podés darnos algún tip, algo para el que nos está viendo en este momento? Porque lógicamente lo ideal es trabajarlo a través de un tratamiento, por un lado, o por un taller, que no hay impedimentos para eso. Ahora tenemos internet, la gente se puede comunicar desde cualquier parte contigo, tiene tu WhatsApp, lo van a ver ahora al finalizar la nota, pero independientemente de eso, para quien nos está viendo, ¿qué nos podés dar en este momento como para decir, me quedo con esto? Ok. Hago un pasito atrás y te digo que esta sensación de poder respirar es común a todo el mundo porque es algo anatómico, en el sentido que cuando se encoge el pericardio, que es esta membrana muy fina, en realidad está completamente pegada al diafragma. Entonces, liberándose el pericardio, el diafragma baja, se libera el nervio frénico. Y la sensación de poder respirar es la que está común a todo el mundo. Entonces, como consejo, antes de todo, ¿por qué estamos todos así? Porque vivimos en un mundo de dificultades, de miedos, de ritmo muy rápidos. Entonces, todas las veces que tenemos un problema, un tema, nos encogemos. Entonces, esta es una posición que no nos ayuda. Tenemos que relajarnos con los brazos detrás, estirarlo, por ejemplo, porque es imposible encogerse el pericardio con los brazos detrás. De vez en cuando hacer ligeras rotaciones de hombros ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? y jugar con nuestras clavículas. Sí. Yo siempre me pregunto, pero de pequeña tenía esta fuerza increíble que nadie me quería estar cerca porque pasaba el día jugando con mis clavículas, que yo creo que se han quedado pasaba el día estimulándola y tenía una fuerza inmensa. Entonces aquí vamos liberando también el ganglio estrellado, que tengo vídeos en YouTube de 45 minutos, media hora, en que se explica el por qué es importante, porque quiere profundizar. ¿Lo ayudas? Ya nos queda muy poco tiempo, pero ¿lo ayudas con respiración, este tipo de movimientos? De hacer este tipo de movimientos y de estirar hacia atrás. ¿Lo ayudas con alguna respiración, alguna técnica así puntual como para que uno diga, quiero aliviarme, para ver si descanso mejor, para ver si se me va un poco esta angustia o esta presión que tengo en el pecho? Sí, empezar con estos ejercicios, estos que te he dicho, y claro que la respiración es oxígeno, es la vida, es la gasolina. Cuando estamos bajo, pues poner dentro oxígeno y poner dentro gasolina es poner dentro fuerza. Así que
la respiración es lo que ayuda. Y yo creo que también muchas veces es una decisión interna. Iremos hablando en estas semanas que siguen, porque es retomar un poco la rienda de la propia vida. Para poder sacar este peso, primero tengo que tener la decisión y la convicción de querer sacarlo. Claro. Todo. Pero la buena noticia es que es increíble que con todas las sesiones a distancia que hago, la gente me dice que muchas veces siente como un puñal que le va desde la espalda, o siente aquí una opresión, y esto se va también con la sesión a distancia. Claro, es como que se da una enorme. Claudia, bueno, en el próximo programa nos vas a venir con más de esto, con algún tip, con alguna recomendación para que se pueda llegar a practicar. Bueno, muchas gracias. Gracias por esta hermosa nota. Vale. Gracias. La gente puede ver y contactar contigo. Un beso y hasta la próxima semana. Un beso, hasta la próxima. Bueno, Sergio, pues hemos visto a David Aliaga, hemos visto a Claudia, hemos visto cómo nos explicabas todo ese tema que habíamos introducido al principio del programa. Y, por cierto, estamos ya a puntito de estrenar las emisiones en vivo, las emisiones en directo en la fanpage del Universo Mágico. Así es, distintos profesionales van a realizar sus dinámicas en vivo, en donde tanto Roberto como Sheila van a hacer percepciones en vivo. Y me sumo. Vamos a estar los tres contestando aquello que cada uno quiere saber con relación a su vida privada, ¿no? Al trabajo, al amor, a los proyectos, en fin, en general. Vamos a anunciarlo a partir del próximo programa. Cuándo se van a hacer las transmisiones en vivo, cómo van a ser las intervenciones, quien no realice una transmisión en vivo, cómo de alguna manera se va a conectar con el público, porque tenemos el caso también, bueno, de Claudia, de Esther, que en el próximo programa nos va a estar hablando nuevamente sobre Tantra, si alguien en algún momento quiere preguntar algo. A ver, van a poder a través de nuestra fanpage conectarse con los profesionales. Los profesionales van a tener un día para hacer una transmisión en vivo o van a subir material. Pues por eso hay que estar atento a la fanpage de Facebook y también de Instagram para saber cuándo van a estar disponibles, y obviamente en el programa, el próximo programa, el programa número 3, también lo anunciaremos, y conforme vayan sucediéndose novedades, pues por supuesto que estaréis informados de todo lo que hay, como, por ejemplo, os vamos a informar de lo que ya viene en breve. Esa entrevista con Carlos Mesa, con el periodista, con el escritor Carlos Mesa, hablando de el mago de la guerra, un tema apasionante y que pudo cambiar, de hecho cambió el flujo de la historia, ¿no? Dentro de todo eso, que fue la Segunda Guerra Mundial, que siempre hay misterios que nos sorprenden después de tantísimos años que ha pasado. Así que, si te parece, veremos a Carlos Mesa, también estará Sheila y Alex Muniente, me parece. Se habla del flujo de la historia y después vamos a ver cuál es el parecer de Sheila frente a lo que está ocurriendo. Tú fíjate cómo vamos utilizando la rueda del tiempo, nos vamos y trasladamos a la Segunda Guerra Mundial, luego nos iremos a ver las predicciones que puede haber en el futuro y luego Alex Muniente en la actualidad. Pasado, presente y futuro en el Universo Mágico. Así es, no se lo pierdan, acá vamos. En los próximos minutos vamos a hablar del mago de la guerra, de un personaje auténtico de la Segunda Guerra Mundial que suscitó tanto interés que incluso se publicó un libro sobre su historia, sobre su vida. Y para hablar de este tema, por fin aquí en Universo Mágico, un compañero, un amigo que me ha acompañado en muchos de los proyectos que hemos realizado anteriormente, el escritor y periodista Carlos Mesa, quien tengo que agradecer que esté aquí con nosotros. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, aquí esperando que abran las peluquerías. Bueno, entre otras cosas. Entre otras cosas. Llevo un pelo que parezco Robinson Crusoe. Bueno, de todo se aprende, ¿no? De todo se aprende en esto. Por cierto que hace poquito, justo antes de ese confinamiento, tenías programado una conferencia precisamente sobre el tema del que vamos a hablar, el mago de la guerra. ¿Qué es eso del mago de la guerra, Carlos?
Bueno, pues es el nombre que se puso a sí mismo un mago muy conocido, Jasper Maskelyne, del cual supimos porque ya era bastante conocido en los ambientes de Inglaterra a comienzos del siglo XX, pero cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, pues desapareció y luego lo volvimos a ver en televisión acabada la guerra, hacia el año 1946 aproximadamente, volvió a aparecer en un espacio televisivo, ¿no? Nos sorprendió a todo el mundo y sobre todo a los ingleses, quizá era y sigue siendo un desconocido aquí en España y en otros estados, porque este hombre escribió un libro, como tú bien dices, llamado Magic Top Secret, donde nos explicó una curiosa historia en la cual afirmaba que con sus trucos de ilusionismo había intervenido para que la guerra, bueno, pues acabara de la forma que acabó. Es más, si recordamos la batalla del Alamein, Sí. en la misma, pues sabemos que Montgomery acabó venciendo a las tropas del mariscal Rommel, ¿no? Pues bien, incluso el mismísimo Maskelyne llega a decir o a afirmar que en buena parte el hecho de que esa batalla acabara como acabó, pues se debe a sus trucos de magia. O Claro. sea, estamos hablando de un mago que se alista al ejército en la Segunda Guerra Mundial con Inglaterra y que utiliza los trucos de magia para derrotar, para vencer en las batallas en las que él participa. Bueno, es que aquí hay una cosa muy curiosa. Yo me he tropezado con algo que ni tan siquiera imaginaba, ¿no? Y es que los trucos de ilusionismo, los trucos de magia, se venían utilizando por todos los bandos. Daba igual que fuera el bando aliado, como fuera el bando alemán, como otras naciones del eje, ¿no? Todos lo utilizaban. Y entonces, sobre todo para el tema del camuflaje. Y decidieron llevarse o reclutar más bien a Maskelyne para que camuflara en principio tanques, cosa que llegó a conseguir. O sea, el primer encargo que le hacen es que no tienen pintura para los tanques, aquella pintura de color amarillo, típica del desierto, porque él es destinado a Egipto. Y cuando llega allí, pues a ver qué es lo que puede hacer. Y resuelve el encargo muy bien, porque se acaba encontrando en un almacén una salsa que los británicos la conocen como Worcester y quizá para nosotros como Perrier. Supongo que de esa manera nos llega a la mente cuál es, ¿no? Lo utilizamos para los guisos algunas veces y todo. Sí. Bueno, pues esto lo acaba mezclando con estiércol de camello, que es el mejor fijador y secante que pueda haber, y acaba pintando los tanques de esa manera. Y lo consigue. Es decir, pinta cientos de tanques de ese color. El caso es que ese encargo funciona muy bien y a partir de ahí le van pidiendo cosas cada vez más salvajes. Cosas como, por ejemplo, ocultar el canal de Suez o hacer desaparecer el puerto de Alejandría. Imagínate. ¿Ocultar el canal de Suez? Ocultar el canal de Suez y hacer desaparecer el puerto de Alejandría. Claro, pero ¿cómo? Es decir, estamos hablando ya no de un ilusionista, o sea, eso son palabras mayores, ¿no? Eso es una barbaridad. Claro, es que, mira, si hablamos del canal de Suez, estamos hablando de ese canal que une el Mediterráneo con el Mar Rojo. Estamos hablando de 150 kilómetros de longitud. ¿Cómo se puede hacer desaparecer eso de la Luftwaffe, ¿no? de los pilotos alemanes, para que no lo bombardeen? Pues, en principio piensa en espejos. Piensa que esto es bastante habitual. Incluso el gran David Copperfield, si recordamos la televisión de finales de los 80, creo recordar, 80 o 90, ahora no me acuerdo muy bien, creo que fue hacia los 90, pues hizo desaparecer la Estatua de la Libertad ante los ojos de la gente en un programa televisivo utilizando para ello un juego de espejos, ¿no? Piensan hacer un juego de espejos, pero ve que aquello es imposible, que no hay tantos espejos como para crear ese espectáculo de 150 kilómetros de longitud, ¿no? Bueno, pues el caso es que decide buscar reflectores. Los típicos reflectores para iluminar el cielo, ¿no? Cuando llegan estos aviones. Bueno, él acaba encontrando 21, pero hace un truco muy curioso. El truco es que los reflectores los va extendiendo por todo el canal de Suez y va colocándolos en una especie de cono, o sea, digamos que el visor que protege al aparato es un visor en forma de cono con espejos. Y dentro llega a introducir 24 círculos
para que la luz se vaya distribuyendo a través de estos 24 mini proyectores, como si fueran hoy en día los LEDs, ¿no? A todo esto le pone un motor giratorio y lo que es un motor que además va bamboleando, de tal manera que cuando llegan los aviones de los alemanes se ponen en funcionamiento, aquello rota y lo que hace es deslumbrar al enemigo. Pero es que lo deslumbra por todas partes, ¿no? Porque con ese haz de proyección de ese proyector o ese reflector con esos 24 mini proyectores en su interior junto a un cono de espejo, pues bueno, aquello deja un espectáculo luminoso en el cielo brutal que hace que sea indistinguible lo que hay abajo por parte de los pilotos alemanes y de esa manera logra burlar al enemigo, ¿no? Y en el caso del puerto de Alejandría, pues hace una cosa muy curiosa, y es que él encuentra unas millas al oeste una bahía muy similar a la del puerto de Alejandría y se dispone a crear una ciudad artificial prácticamente idéntica a la del puerto de Alejandría. Lo que pasa es que lo hace con estructuras de madera, lo hace con telas y tampoco tiene que ser excesivamente meticuloso, no tiene por qué ser perfecto, ¿no? El caso es que cuando llegan los pilotos alemanes se apaga el puerto de Alejandría real. Y claro, como ellos no llevan GPS, que en aquel momento lo único que llevan son mapas y compases, el capitán de esa escuadrilla, pues lo que ve desde el cielo es que donde se supone que debía estar el puerto de Alejandría, que es lo que debía bombardear para evitar que llegaran los suministros de los británicos al mayor puerto del Mediterráneo, no está donde debería estar. Pero sin embargo, más allá está viendo hasta el faro, porque incluso recreó el faro de Alejandría. Bueno, pues se van hacia allá, sueltan las bombas e incluso para darle a la sensación al enemigo que han acertado, porque no quieren acercarse demasiado, pues el otro con un control remoto y junto a un grupo que él denomina la cuadrilla mágica, pues va realizando todo tipo de detonaciones para que haya ese espectáculo pirotécnico y dé la sensación al enemigo de que han destruido el puerto de Alejandría. Cuando llega el día, él cuenta en la cuadrilla mágica con un dibujante de cómics que le va haciendo en tela cráteres. Entonces colocan estos cráteres junto a humo en el puerto falso y cuando llegan los aviones de reconocimiento de los alemanes, creen que el puerto de Alejandría está destruido. Así que durante días repiten esta misma escena y llega un momento que dejan de bombardear Alejandría porque ellos creen, los pilotos alemanes, pues que han acometido pues, su encargo, ¿no? Qué curioso, ¿no? Lo que pasa es que es cierto que hay luces y sombras, ¿no?, en la vida de Jasper. De algunos que dicen que no fue exactamente así, que quizás todo está sobredimensionado. Yo no sé, en este tiempo que tú has estado indagando en su vida, ¿qué sensación te da? Si todo eso fue así o quizás se ha sobredimensionado lo que realmente se cuenta. Bueno, esto viene a raíz de lo que te decías, ¿no?, de la batalla del Alamein, porque la batalla del Alamein lo que hace es que crea un ejército fantasma. Bueno, pues resultó ser que los aliados habían utilizado el llamado ejército fantasma, sobre todo para la zona del desembarco de Normandía, creando allí un montón de lugares donde aparecían hangares, maniquís artificiales, haciendo creer haciéndole creer, sobre todo al enemigo, a los alemanes, pues que iban a llegar desde tal lugar, ¿no?, en barcos que iban situando en puntos estratégicos. Pues bien, como esto del ejército fantasma parece ser que es algo real, pues lo que hace Jasper, el ilusionista, es ir colocando por el desierto un montón de agrupaciones de soldados junto a hangares, inclusive con artillería de tela, imagínate, tanques inflados de lona. Bueno, pues llega a colocar ejércitos fantasma por todas partes, que hace que el mariscal Rommel tenga que distribuir su ejército para hacer frente a tantos lugares por donde le puede venir el enemigo. Claro, Montgomery atacó solamente por un sitio, de modo que él vio que tenía mermadas las tropas de ese sitio porque había tenido que distribuir otras por otros lugares a raíz del engaño de Jasper Maskelyne, ¿no? Claro, esto haría que cambiara el curso o más bien la historia, ¿no? Porque claro, le deberíamos a Maskelyne el hecho de que esa batalla que fue tan decisiva en el transcurso de la guerra contra el Afrika Korps, pues se debiera en buena parte a él, ¿no? Y entonces, pues los historiadores se lo ponen en duda. También es cierto que quizá haya algún tipo de exageración, porque le tiraron los tejos los del MI9 y él dice que trabajó para el servicio de espionaje. Entonces, en su libro cuenta una anécdota donde se llega a colar
en el Palacio de Farouk I para, cuando se está haciendo un espectáculo de magia ante el príncipe, él se mete en una de esas cajas y atado de pies y manos y dice que va a aparecer dentro de 6 minutos en otra, ¿no? En esos 6 minutos él desaparece por el palacete y cual Misión Imposible, como se fuera la película Misión Imposible, tiene 6 minutos para localizar un transmisor de radio de este príncipe que le servía para ponerse en contacto con los alemanes. Bueno, pues el caso es que lo encuentra, lo fotografía y llega a tiempo a meterse en esa caja que ahora que aparezca ante los ojos de Farouk I como si se hubiera trasladado, ¿no? Claro, suena tan fantástico, tan de serie de Misión Imposible. Los historiadores dicen, bueno, pues este hombre quizá haya exagerado un poquito. Puede ser que todo sea un poquito fruto de su exageración, pero sí que es cierto que quizá lo más probable es que el 90% de la historia sea cierta y no podremos saber nada hasta el año 2046, porque los archivos clasificados de los británicos no se desclasifican hasta 100 años después. Entonces, hasta el 2046 no vamos a poder saber si lo que escribía en este libro es real o no. Bueno, aguantaremos, a ver si aguantamos hasta el 2046 para poder... Podemos vernos, ¿no? Con más ganas, pero a ver si sí. Hombre, yo creo que aguantamos y más si podemos ir a la peluquería, Carlos. Sí. Oye, pues interesantísimo la historia del mago de la guerra. Si te parece, otro día pues abordamos alguno de esos otros temas que siempre en los que vas profundizando relacionados con la historia, en ese ímpetu tuyo, ¿no? de desmontar un poco algunos pasajes de la historia que son poco conocidos, ¿no? Vamos por esa línea, si te parece. Y oye, vale. A ver si rápidamente nos recuperamos y puedes seguir haciendo esas rutas fantásticas que haces, sobre todo por Barcelona, para mostrarle a la gente que viene de fuera pues aquellos rincones tan insólitos que Barcelona los tiene. Sí, ahora estoy entretenido con lo de ociodigital.net, que es ese portalito que hemos creado para publicar cada día propuestas gratuitas de ocio y que se va actualizando de forma diaria. Pero vamos, esto es un entretenimiento, esto no es para dejar dinero, simplemente es para que la gente se lo pase bien en el confinamiento y poco más. Y en cuanto a que acabe, pues bueno, pues a ver si seguimos con lo que estábamos haciendo. Será un poco difícil porque ya sabes que el tema del turismo, la verdad, es uno de los sectores más afectados. Pero bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Vamos a ver qué se puede hacer y aprovecharemos para sacar las cámaras y irnos a alguno de esos rincones, como hemos hecho en alguna ocasión, para que nos enseñes y nos muestres sitios tan increíbles como hemos podido presenciar contigo en la Ciudadela, en la Sagrada Familia, lugares que podemos trasladarle a la gente que ve el universo mágico. Tengo previsto una salida a un laberinto mágico que hay por aquí, por Cataluña, que es muy poco conocido y si quieres algún día, pues sacamos las cámaras y nos vamos para allá. Nos vamos al laberinto mágico próximamente con Carlos Mesa. Un placer, muchas gracias, Carlos. Igualmente, hasta pronto. Descubre con nosotros un universo mágico. Hola amigos de Universo Mágico. Como os prometí la semana anterior, voy a hacer predicciones sobre mi país, en este caso, sobre España, sobre la salida de la pandemia del corona. Bien, os diré que estamos todavía, todo el pueblo, en estado de shock. Todavía no sabemos qué ocurrirá después. Yo, desde luego, voy a dar unos apuntes de cómo yo he canalizado esta salida. Creo que para primeros de agosto empezará a descender mucho la curva de los ingresos y de los fallecimientos. Eso es una gran y buena noticia. Si bien hasta diciembre es fácil que no se restaure una normalidad entre paréntesis o entre comillas. Bien, toda la sociedad está haciendo un gran esfuerzo por superar esta situación. Las personas estamos en un estado muy diferente, un estado de transición. No sabemos todavía bien ni siquiera cómo nos sentimos ni cómo estamos. Esta conmoción es una conmoción natural a todos los seres de este planeta que están viviendo las mismas circunstancias o parecidas a las nuestras. Bien, vamos a superar el canal. Mis guías me están diciendo, esa conexión que tengo tan fuerte con los ángeles, con los seres de la luz, me están diciendo que la salida es posible, que por favor no desesperemos. La esperanza,
el pensar positivo, el centrarse en el aquí, en el ahora, en el presente, en el aliento, en el respirar, en la acción, en disfrutar este momento de la vida, por duro que sea. Tenemos la ocasión de valorar positivamente muchas cosas que nos ha traído precisamente esta circunstancia. Valorar el tiempo que tenemos. Hemos dejado atrás el estrés de forma instantánea. Parece hasta mentira, ¿verdad? Bien, pues eso es un regalo. Es un regalo poder estar más tiempo con los nuestros. Es un regalo poder estar vivos. Es un regalo poder agradecer y compadecernos muchísimo de las personas que están sufriendo esos duelos tan profundos. Es un gran regalo también agradecer y poder vivir este momento de forma más positiva. En lo económico, mi país está siendo también muy tocado, pero el pueblo está respondiendo con una solidaridad extraordinaria. Hoy hay muchísima información en las redes, muchísima información polar. Hay un momento de una lucha muy fuerte, es como si las fuerzas oscuras y las fuerzas de la luz estuvieran estableciendo una batalla energética muy potente. Yo considero que realmente es así, porque este momento se refiere a la carta del juicio, de la carta del tarot, ese arcano que nos habla de la llamada a las almas al resurgir, al resucitar a una vida nueva y morir para renacer. Entonces estamos pasando todos por nuestra propia criba. Estamos haciendo regresiones espontáneas en donde vemos la vida que hemos vivido y estamos haciendo cambios sustanciales a nivel interior. Ese cambio interior de conciencia va a llevar a una vida nueva, a una vida mejor. Yo, como los de la tribu Hopi, esos ancianos de los Lakota y los Hopi, que predijeron que los ancianos serían abandonados y que morirían, y ha sido cierto, ha sido real, su predicción ha sido real. Entonces ellos están diciendo también, y yo comparto con ellos esta misma profecía, que vamos hacia el octavo fuego, que salimos del séptimo, entraremos en el octavo fuego en una edad dorada, esa edad dorada que viene siendo anunciada hace muchísimo tiempo. Bien, en lo económico, en lo social, mi país también está haciendo un cambio muy grande. Las personas estamos cambiando, nos estamos reinventando y así va a seguir sucediendo. Así va a seguir sucediendo. Así que, amigos, por favor, centrarnos en este momento, en el aquí, en el ahora. La esperanza no la perdamos, no la debemos de perder. Unámonos en el corazón, unámonos en un pensamiento único. Pensar que la fuerza mental, la fuerza de la visualización, hace que ocurra milagros junto donde ponemos la intención, ponemos el pensamiento, ponemos el sentimiento, ponemos la acción. Ahí viene el milagro y ya viene el día después. Y ese día después será un día brillante en que el coronavirus habrá pasado a la historia. Os amo, buenas tardes, gracias. La actualidad en el universo mágico, en el Unimagic, tiene nombre propio. Ese nombre propio es Alex Muniente. Bienvenido una vez más, ¿cómo estás? Mira, por aquí confinado. Tú más o menos. Bueno, pero ya poco a poco vamos pudiendo hacer alguna cosita más. ¿Tú vas a correr o no vas a correr cuando dejan? Bueno, correr en el sentido que tú le das, no mucho, no, pero bueno. Bueno, a caminar un poquito, a caminar. Sí, eso sí. Más que nada el pataleo, eso sí. Que siempre nos quede el derecho al pataleo, Alex, que siempre nos quede. Bueno, vamos allá, vamos con la actualidad. Como siempre, vamos a repasar esas noticias que han sucedido durante la semana o durante los últimos días en relación a algunos de los temas que abordamos aquí en el Unimagic. Cuéntanos, Alex, ¿qué nos has preparado hoy? Pues mira, vamos a ir rápido desde la inmensidad del espacio hasta lo más profundo del espíritu. Difícil ser rápido allí, ¿eh? Digo que difícil ser rápido en el espacio.
No, si vas con la Enterprise, sí. O sea, de momento no lo tenemos, pero te tenemos a ti que vas más rápido que... No te preocupes, Alfonso. Bueno, te voy a contar un poco las aventuras del famoso cometa Atlas, que es el nombre que le han puesto, porque como a ti no te gustan los nombres técnicos de los astrónomos, si te digo que es el C 2019 VRF4, te quedarás ahí, bueno, ¿y este de qué me está hablando, no? O sea, a este le han puesto nombre bonito. Le han puesto nombre bonito a este, entonces. Sí, Atlas. El titán que aguantaba la Tierra, sí. Sí, Pues bueno. este cometa pues iba tranquilamente por el extrarradio de nuestro sistema solar, tan tranquilo, y todo el mundo sabía por dónde iba y dónde iba a estar. El problema que pasa es que por algún motivo desconocido se ha partido por la mitad. Se ha dividido en dos. Van cada uno por su lado. Y Anda. ahora los astrónomos están intentando calcular, pues, bueno, cuál es su nueva órbita, es decir, las dos mitades. Y no lo sabrán hasta agosto. Hay una mitad que, bueno, pues hará sus cosas, pero la otra es la que preocupa. Este sí que podía caernos encima. O sea, podríamos decir que el cometa ha partido peras. Sí. Ah, mira, ha tenido gemelos, ¿qué quieres? Mira, Ha tenido gemelos. hace un Bueno, parto estaremos... múltiple difícil, pero sí, señor. Sí. En agosto Sí, sabrán algo, ¿eh? En agosto tendremos noticias de cómo evoluciona esa órbita. Y todo decir, mírate esto en agosto. Vale, lo miraremos, nos lo apuntamos. Yo me lo voy a apuntar aquí para que luego no se me olvide. Atlas, vale. Oye, ¿qué más? Por ahí me has comentado antes que nos vamos al planeta rojo. La Agencia Espacial Europea para montar una expedición a Marte. Porque ellos están ahora mismo, hay un par de centros técnicos en Alemania. Uno es la Universidad de Múnich y otro es el centro, el Goethe-Instituten alemán. Sí. Y más que nada, cómo montar una expedición que tarde 180 días para llegar hasta Marte. O sea, estamos hablando de 6 meses prácticamente, 5 meses. Y como ellos, su principal parámetro es la seguridad, pues la decisión que han tomado es que la futura tripulación de la expedición, estamos hablando del año 2040 más o menos, pues viajarán hibernados. Passengers. Y sí, como passengers. Sí, yo estaba pensando en 2001, por ejemplo. Bueno, sí, más clásica. Total, todas estas películas acaban mal, ¿verdad? Pues, bueno, pues el caso es que enviar una tripulación hibernada. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues bueno, ahora la investigación está en obtener un suero o preparado que reduzca las constantes vitales del astronauta. Y este astronauta pues viaje metido en un entorno frío y que durante los 180 días que esté en el espacio, pues su metabolismo funcione al mínimo. Y cuando llegue hasta Marte, pues que la nave esté dando vueltas en torno al planeta y entonces, pues durante 3 semanas el cuerpo vuelva digamos, a rehabituarse al movimiento y demás. Suena ciencia ficción, ¿eh? Mientras los americanos dicen que no. Nosotros montamos un programa espacial para irnos a la Luna y de la Luna nos íbamos a Marte. Ya está, dejemos las historias raras. Es arriesgado. La verdad es que todavía hay cosas que lamentablemente no tenemos la capacidad de hacer. Quizá en el 2040 la tengamos. Y que con el confinamiento están sucediendo cosas un poco desesperantes también, ¿no? Razón que tienes, Alfonso. En concreto, son gente desde el propio Facebook que, en fin, como tú decías antes, que no, en fin, que se han puesto a contar conmigo. Y muchos de ellos son para explicarme que durante las noches no solo tienen episodios de insomnio, sino que encima tienen o sueños lúcidos o unas pesadillas brutales. Ajá. Y lo curioso del caso es que no es un caso aislado, sino que además los tenemos, pues, gente de Argentina, como alguien que me ha llamado desde ahí, gente desde Italia, que también me han llamado, pues, y sobre todo también mucha gente de aquí, de España. Que la verdad es que todos ellos muy preocupados. O sea, estoy preguntándome, ¿me sucede algo? ¿Echan algo de noche? Y la verdad es que esta pregunta también la he trasladado a gabinetes de psicólogos también, tanto en la red como en otros canales. Y todos ellos también me han coincidido en afirmar que efectivamente, o sea, está encontrando con videollamadas, por ejemplo, o correos electrónicos explicando sus historias. Y en algunos casos, con unas pesadillas realmente terroríficas. Y nadie sabe qué está sucediendo.
Yo supongo que necesitaremos mucho tiempo todavía para analizar cosas que han sucedido en estos meses de confinamiento, ¿no? Cómo han cambiado las actitudes de la gente, cómo han cambiado los ritmos, digamos, la monotonía al final de los días y las rutinas habituales, cómo han ido cambiando, ¿no? Incluso en el sueño, como estás comentando tú, pues mucha gente habrá variado también. Ese aspecto de levantarse a lo mejor y no tener una actividad, pues eso supongo que habrá afectado y como dices tú, pues algunos de ellos que han llegado y los psicólogos, de hecho, me consta también, como tú decías, que están tratando a mucha gente al respecto sobre eso. Quizás hay alguna opción para mejorarlo, pero desde aquí, como siempre decimos, pues acudir a los especialistas para que les ayuden en este caso. Pero sí que es curioso, Alex, sí que es curioso. En fin. Más cositas, venga. Venga. Vamos a hablar de las plantas fluorescentes, que salió como un experimento y ¿sí? Ya ha demostrado que tiene utilidades muy curiosas. Esto, verás, apareció hace un mes un artículo científico en la revista Nature, sí, en donde un equipo de varias universidades norteamericanas pues mezclaron con las plantas de tabaco, alteraron su ADN, sí, haciéndole un compuesto de bioluminiscente conocido como ríete, luciferina. No. ¿Cómo? Luciferina. Luciferina. Uf. Sí. Y lo mezclaron esto con las cadenas proteínicas de la planta. El resultado fue pues un tabaco pues que brilla por la noche, con un tono verde muy bonito y demás, ¿no? Y esto pues jugaron un poco así con el experimento. Se encontraron con que este tabaco no solo crecía más rápidamente, sino que además permitía que pudieran filmar de noche a los insectos. Porque resulta que se han encontrado ahora los científicos que los insectos se dan cuenta cuando les filman. Y al darse cuenta que hay una cámara o hay algo que les está enfocando, se van y no vienen. No le quitas la cámara, entonces vuelven, ¿no? Surrealista total esto. Sí, señor, pero es así. Bueno. Madre mía. Cosa que en Chernobyl he encontrado que un hongo que crece en ambiente radiactivo que es capaz de absorber la contaminación. Bueno, hay cosas más raras. Y también es fluorescente, o sea, que cuidado, ¿eh? No sé que pongamos un champiñón gigante en vez de una bombilla, oye, a este paso. Nueva moda, ¿no? Champiñones luminiscentes en nuestras habitaciones. Sería muy ecológico, ¿eh? También. O sea, que la fexa no sé qué cara pondría, pero bueno. Vamos a ver, cuéntanos que se nos va el tiempo rápido, madre mía, cómo pasa. Pues venga, va, ¿una última? Una última, venga, sí. Bueno, vamos a elegir. Después de sesudas investigaciones, un equipo técnico de la Universidad Nacional de Eslovenia ha conseguido encontrar qué se tomaban los vikingos para convertirse en berserkers. ¿En qué? ¿Berserkers? ¿Berserkers? Son... Berserk en ruso. Significa descontrolado, salvaje, indómito. Sí. Es decir, la gente tomaba algo, se volvían locos y cargaban contra quien fuera y ya les podías arrear de espadazos, de flechas, lo que quisieras, que no sentían nada. Eran máquinas de matar auténticas. Y han encontrado... ¿Qué tomaban exactamente para convertirse en esto? Pues han encontrado un derivado de una planta que se llama el beleño negro. Sí. Y esta planta, pues verás, de la familia gramíneas y demás, tomada en ciertas cantidades, resulta de que llegas a un estado febril tal que, bueno, que pierdes el mundo de vista y efectivamente, es una máquina de matar, ¿eh? O sea, que las drogas... drogas... Lo he comprobado con ratas del laboratorio y efectivamente. Sí. Oye, este tipo... sí tiene que llamar al ejército, pero bueno... Este tipo de noticias, Alex, habría que corroborarlas personalmente. Yo creo que tú, para dar esas noticias, deberías pues, comprobar si eso es así o no, en este caso. O sea, probando el brebaje. Bueno, a mí si el Lancet me lo publica, me lo tengo que creer. Sí. Que es de donde viene la fuente, pero bueno. Sí. A ver, te digo las que me creo, las que no me creo no te las digo. Hombre, oye, algún día podríamos hacer una recopilación de aquellas noticias que te han llegado que no te las crees y que son las noticias más ridículas y absurdas que se dan en una semana en el mundo del misterio. Podríamos hacer una recopilación, Alex. A ver, seguro que salen algunas cosas absolutamente histriónicas. Lo apuntaré en tareas pendientes. Lo apuntaremos. Alex, sé que queda alguna noticia por ahí. Si te parece, la semana que viene seguimos porque sigue habiendo actualidad y no quiero que nuestro público, nuestra gente que nos ve
cada semana se quede sin alguna de esas noticias. Si quedan por ahí pendientes, ya lo sabéis que durante la semana en la página de Facebook del Universo Mágico, el Unimagic, Alex nos va nutriendo de esas noticias puntualmente, y cualquier cuestión que le queráis comentar, pues en mensaje a través del Facebook. Alex, muchas gracias, disfruta de la semana. Gracias, hasta luego. Ahora vienen Daniel Rodés y Encarna Sánchez, de LEMAT. De la Escuela Internacional del Tarot de Marsella, que todo este confinamiento que llevamos pues no permite esas consultas en persona. La suerte que ellos tienen es que llevan ya muchos años con el tema de los cursos online que se venden por todo el mundo y bueno, llevan un montón de años de experiencia. Nos explicarán un poquito todo lo que ya saben del tarot y nos explicarán un poquito todo esto, pero además tenemos un par de cositas más, Sergio. Así viene José Luis Dual, que nos va a hablar del contacto con la naturaleza, con las plantas, de cómo interconectarse. Sí. Además, que ya lo veréis, es que dan ganas de sumarse a Nuag y abrazarse a un árbol. Es increíble, pero de verdad que es así, ¿eh? Yo que lo he podido ver personalmente con él, es auténticamente alucinante. Y luego tendremos a nuestro profesor Roberto Carlos Cuello, también de Argentina, que también en una entrevista pues, nos acerca un poquito más a su figura, a su persona, a cosas más íntimas y de cómo pues, aborda todas esas temáticas relacionadas con el mundo del tarot y con el mundo de las percepciones, ¿no? Así cerramos con un informe misterioso que has realizado y que lo vamos a compartir entre todos. Vamos entonces. Vamos a verlo todo lo que quiera. Hola, ¿qué tal? De nuevo con todos vosotros en este programa para hablaros un poco acerca del tarot, acerca de la magia del tarot. Este programa nos habla de los misterios, nos habla de la magia y evidentemente pues el tarot entra de lleno dentro de estas temáticas. Alfonso Trinidad ha sido muy sabio poniéndole la magia de este mundo, o sea, este mundo de magia, el universo de magia. Y el tarot es magia pura, porque nos ayuda a transformar nuestra vida completamente. Quiero que sepáis que cada arcano nos lleva a un camino, un trabajo que tenemos que hacer en los senderos internos para poder lograr los arquetipos divinos que todos tenemos dentro, pero que no los conocemos. Por lo tanto, uniendo los arquetipos divinos con los arquitectos nuestros internos y con nuestros arquetipos personales, podemos corregir los defectos. A veces tenemos un problema, que nuestra mente piensa una cosa y nuestro subconsciente nos saca otra. Y a veces tenemos conflictos con las personas que nos rodean, en la familia, en los trabajos, en los colegios, en todo el mundo, y lo que tenemos que hacer es averiguar qué hay dentro de mí que me está poniendo esa traba, cómo combatirlo. Y el tarot es una herramienta perfecta para corregir estos defectos. En nuestra escuela alemana lo que hacemos es enseñar a leer el tarot. De la misma manera que un niño en la escuela primero aprende las letras, luego las palabras, luego las frases, en el tarot haríamos lo mismo. Es decir, aprenderíamos qué significan las diferentes combinaciones, cómo podemos entender la sucesiva relación de imágenes, y en ese sentido va a ser muy diferente también el orden en que estén colocadas. Os vamos a poner un sencillo ejemplo para que lo podáis entender. Aquí tendríamos dos cartas, que son el Papa y el Ermitaño, ¿sí? Entonces, bueno, la carta del Papa la podríamos interpretar como un mensaje, una enseñanza o un aprendizaje. Es decir, la persona está estudiando, puede tener relación con una escuela. Si el Papa está mirando al ermitaño, como es este el caso, el Papa está mirando al ermitaño, lo que ocurre es que entonces este conocimiento será válido y útil para la persona, porque la llevará a la sabiduría, ya que el ermitaño representaría eso. Por lo cual es una enseñanza, un aprendizaje, un conocimiento que nos va a llevar a poderlo ejercitar, practicar y al final alcanzar la experiencia de la sabiduría. Pero imaginemos por el contrario que en la lectura aparecen los dos mirándose a la espalda. ¿Qué diríamos? Que está estudiando la persona, el Papa, no está mirando al ermitaño, en consecuencia no le va a servir ese estudio, no le va a llevar a la experiencia o no le va a llevar a la sabiduría. Con esto estamos viendo que la posición de las miradas de los personajes va a tener una gran importancia en nuestro sistema, porque nos permitirá saber si hay una buena relación, hay una relación distante o aquello que estamos buscando es realizable o no. Por ejemplo, LEMAT es el conocimiento verdadero, todo el conocimiento superior que tenemos dentro de nosotros. Porque recordad que todos somos sabios, que todos somos dioses, que todos tenemos una energía divina en nuestro interior y ese conocimiento nos lo ha dado Dios. Y lo tenemos dentro de nuestra alma, lo tenemos en nuestras células, lo tenemos en nuestros meridianos y lo único que hay que hacer es conectarlo. Es como un interruptor que le enciende la luz. Aquí vemos LEMAT
buscando al sol. El sol es la libertad. ¿La libertad de qué? Del sufrimiento, de la angustia, de los patrones, de la falsa creencia y de la limpieza de nuestro subconsciente. Por lo tanto, estaríamos dándole aquí un consejo a la persona de lo que necesitaría realizar para poder encontrar su camino. Cada una de las imágenes del tarot son un reflejo del inconsciente. En consecuencia, cada una de ellas nos muestra una parte de nosotros mismos. Por esto diríamos que hay cartas que nos atraen y otras con las que sentimos cierto rechazo. En realidad, cuando ocurre este fenómeno, lo que está ocurriendo es de que estamos viéndonos reflejados allí y hay un aspecto de nosotros mismos que nos gusta y por lo cual aquella carta nos atrae, y en cambio hay otros aspectos de nosotros mismos que no podemos aceptar, que no nos gustan. Y entonces aquello o aquella carta que refleja ese estado interior, notamos nosotros una cierta resistencia o un cierto rechazo. Si, por ejemplo, aparece la carta de la templanza con la carta de la justicia, nos está diciendo que todo aquello que tenemos que aprender por karma, porque lo hemos grabado antes de venir a la Tierra, todo esto son programas que nosotros diseñamos antes de venir, no existe ni el juez ni el castigo, sino que nuestra alma graba aquellas asignaturas pendientes. Entonces nos dice, debemos de pedir ayuda a nuestro ser superior, debemos de pedir ayuda a nuestro ángel guardián, que nos va a dar la paciencia, la tolerancia, sobre todo el amor, la comprensión, la gratitud, todo lo que necesitamos para actuar correctamente. Es decir, en vez de ser personas injustas, personas mentirosas, personas violentas, lo que tenemos que es buscar la paz, ser seres armónicos. Todo eso nos lo enseña el tarot y mucho más. Bueno, el tarot finalmente se va a manejar a través de la sincronicidad, que es, digamos, las coincidencias. Es decir, cuando nosotros hacemos una pregunta al tarot, y, por ejemplo, estamos preguntando, ¿yo me podré cambiar de casa, de vivienda? Sacamos una carta y resulta que sale la carta de la luna. Observamos de que hay dos casas en el fondo del paisaje, por lo cual diríamos, sí, está diciendo, vas a trasladarte de una casa a la otra. Esto es fenómeno, significa de que cada vez que nosotros hacemos una pregunta, las cartas que aparecerán tendrán relación con la pregunta formulada. Y esa es la magia del tarot, porque es la magia de la sincronicidad. Es decir, que son mensajes que nos transmite el inconsciente y que al elegir la carta, diríamos, no se ha elegido por casualidad, sino que se ha elegido justamente la carta precisa y la que correspondía a la pregunta formulada. Y el tarot es muy sabio, porque mira que hay en la humanidad gente de muchos países y coincide con cada persona, cuando le sacas el arquetipo, le encaja. Por lo tanto, es un lenguaje universal y cósmico. Por lo tanto, tenemos que aprender a usarlo como herramienta de felicidad en nuestra vida. Pues bien, hasta aquí nuestra participación y seguiremos en contacto, nos seguiremos viendo en este programa mágico. Perfecto. Hola amigos de Universo Mágico, soy José Luis Nuac, druida. Hoy vamos a hablar de árboles, cómo entrar en comunión con un árbol. Mirad, durante miles y miles de años el hombre ha tratado con los árboles, ha comunicado con los árboles y ha estado siempre en armonía con el bosque. Esto lo tenemos muy presente siempre los druidas y las druidesas. Por eso el trabajar con un árbol es necesario tener un mínimo de protocolo, por así decirlo. Yo lo que recomiendo siempre es cuando vayamos al bosque, puede ser un bosque, si no estamos en un bosque puede ser también un parque, algún lugar que tengamos un árbol. Lo primero es ponerse una distancia de 2 o 3 metros del árbol y hacer un par de respiraciones tranquilas, profundas y presentarse al árbol. Sí, yo me presento de esta manera, soy un ser humano, me llamo José Luis y estoy aquí ante ti, ante tu gran familia, para poder comunicar contigo e intercambiar las energías, que es muy importante intercambiar nuestras energías con nuestros hermanos los árboles. Y nos vamos acercando lentamente, observando el tronco, sus ramas, sus hojas, que en esta época del año ya hemos pasado de la primavera, está todo muy reluciente, está mostrando toda su energía, por lo tanto es un buen momento para captar su energía e intercambiarla de una manera relajada, muy espiritual y con muchísima paz. ¿Veis? Lo primero que hago yo es poner una de mis manos al tronco y la otra a mi plexo solar o a mi corazón, y de esta manera ya entramos en contacto con el árbol. Capto toda
su energía, toda su vida de savia y su gran intercambio entre la base, es decir, desde las raíces hasta la copa del árbol, este inmenso intercambio de energía, y le estoy comunicando que vengo aquí para poder estar cerca de él, intercambiar esta energía y también darle parte de la mía, ¿veis? A partir de este primer paso, sí, ahora sí que ya podemos coger y abrazar el tronco. La mejor manera de abrazar es como si abrazásemos un ser humano. Lo cogemos con ambas manos, depositamos la frente aquí, ¿veis? Relajamos todo el cuerpo, respiramos e intercambiamos. Así durante unos minutos. Veréis que hay un momento donde se capta el latido. Es como su corazón, es el latido de Madre Tierra, que está por toda la vegetación del planeta. Y esto hace que nos sintamos llenos de energía. Después de este primer abrazo, podéis estar 3 o 4 minutos o 5 minutos así abrazándolo. Después lo que vamos a hacer es dejar nuestra energía en el árbol también. Es ese gran intercambio y la manera de hacerlo es cruzando, ¿veis lo que hago yo? Las muñecas de esta forma y me apoyo con él de esta manera, ¿veis? Deposito mis 2 muñecas, mis manos cruzadas aquí y ahí respiro profundamente y también le paso mi energía y entramos en esta simbiosis de intercambio energético saludable, ¿verdad? Para relajarnos, recoger energía, si estamos deprimidos, bajo de moral también podemos, como no, comunicar con el árbol, ¿veis? También yo invito a todas las personas a hablar con el árbol. Mirad, los árboles no juzgan a nadie, están ahí, nos reciben, nos acogen en toda su inmensa generosidad. Nos dan, los árboles frutales nos dan muchísimos frutos a cambio de nada, a cambio simplemente de que los tratemos bien. Por eso es muy importante tratar bien a la naturaleza. Árboles, plantas, flores, cualquier cosa que se manifieste, que tenga vida, debemos tratarlo con un enorme respeto. Bien, por hoy creo que ya tenemos hecho este apartado y la próxima posiblemente sección veremos cómo y de qué manera, desde un punto de vista druida, conectarte de nuevo con elementos de la naturaleza. Os deseo que tengáis una muy buena comunión con nuestros hermanos los árboles, que tengáis muchísima paz y nos vemos en el universo mágico. Un abrazo a todos. Nos encontramos con Roberto Carlos Cuello, vidente, sensible. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Roberto? Todo bien aquí. Gracias por esta charla y por esta entrevista y me encanta siempre hablar contigo. A nosotros nos gusta la posibilidad de que todos los profesionales y quienes estamos haciendo Universo Mágico, en algún momento hacemos un video didáctico, en otro momento hacemos una entrevista más amena, como en este caso. Y bueno, pero yo te quería preguntar, Roberto, ¿cómo fue tu inicio? Porque muchas experiencias que surgieron de pequeño, pero ¿cómo fue eso? Contanos un poco. Bien. Fueron 3 etapas muy importantes dentro de la parte de mi vida, a los 3, a los 8 y a los 10. A los 3 años hacía un juego que tenía que ver con rezar constantemente, que no era común en ese momento con 3 años. A los 8 siempre hablaba con el espejo y para mí era entrar en otra dimensión y entraba en éxtasis en ese momento. Y a los 10 años que descubro a través de mi tío político el tarot, que fue la fuente del cual me inspiró a ser quien soy hoy como profesional. Qué bueno, qué lindo. Esto lo quiero recordar porque lo decíamos hoy, antes de grabar, que en aquel momento uno tenía que estar a la pesca de estas cosas y no era tan fácil obtener todos estos conocimientos. Hoy está internet, se habla mucho más al respecto y uno tenía que estar en esta búsqueda. Comenzaste por el tarot. Sí, yo comencé a los 12 años con el tarot. A los 17 años empecé con parapsicología y después
otros estudios como la cábala, la numerología, la geometría y últimamente la descodificación, del cual el tarot no lo tomo como algo solamente oracular, sino con una profundidad terapéutica para que las personas puedan encontrar esas herramientas internas y poder lograr tener la armonía y no solamente una felicidad temporal. Espectacular, porque es un medio de orientación, uno humildemente trata de orientar, de mostrar un poco en cierta medida el camino, pero que la gente no crea que utilizamos estos elementos, en este caso, en el caso tuyo, para que cada uno tenga que hacerse de esa costumbre o de esa dependencia. Los estás ayudando a que encuentren la posibilidad de solucionar aquellos problemitas que puede tener o despejar aquellas dudas. Bueno, Roberto, aparte de que nos vas a hablar de muchos temas a lo largo de los próximos programas y que la gente también va a poder ver las transmisiones en vivo, donde podrá preguntarte lo que desee y lo vamos a anunciar próximamente, qué día y a qué hora. ¿Cuáles son los temas más importantes o aquellos que vos te interesan como para decir a modo de sumario, vamos a hablar de esto y de esto en el universo mágico? Bien, voy a hablar directamente con respecto a la parte de las temáticas enfocada a la parte de la geometría sagrada, a la cábala como un elemento que tiene que ver con el autoconocimiento, las vibraciones numéricas y la matemática cósmica, y también cómo influye en cada una de estas 78 imágenes del tarot para poder lograr que se unifique hacia un sistema de autoconocimiento espiritual y poder entender este plano terrenal que hoy vivimos. Cuánta profundidad, ¿no? Con relación a todo esto. Preguntas rápidas. ¿Qué diferencia entre esoterismo y exoterismo? ¿No? Porque vos estás hablando de algo que es mucho más amplio, mucho más holístico, y también te quería preguntar por el símbolo, porque están viendo todos el símbolo que llevas y por qué lo llevas y qué significado tiene. Bien, te comento, Sergio, sabes que nos conocemos hace tiempo y voy a ser muy directo contigo. Jesús fue el gran maestro y avatar que empleaba estas dos formas que tenía que ver con la parte de este conocimiento espiritual. Uno era la parte exotérica, que estaba enfocado directamente a los conocimientos de los profetas que armaron lo del libro de la Torá, ¿sí? Los conocimientos para el pueblo. Y la otra era la parte esotérica, que simplemente se los brindaba a los iniciados que eran los apóstoles, ¿sí? Del cual hablaba sobre la parte cósmica, la parte de la unificación de la tierra y el cielo, la parte de las leyes herméticas o universales, y también hablaba sobre estas influencias planetarias y su conciencia. Entonces ahí está la diferencia. Una es en la parte escrita, la exotérica, y la otra es en la parte esotérica, que tiene que ver más que nada con la parte ritualística. Y siguiendo con tu pregunta, el pentagrama no es un símbolo que está enfocado a la parte negativa o de oscuridad o del mal. Es un símbolo mágico porque representa en la cábala el Ein Sof como energía o el velo negativo que se dice porque no se manifestaba en ese momento. También se habla sobre la parte de los 5 sólidos platónicos, que del cual a través de estos 5 sólidos platónicos se crea todo el universo y todo lo existente. Y también nos habla de la parte hebrea del del Yoji Bauji, la parte masculina, la parte femenina y la parte de la sexualidad como unión, ¿sí? O integración de estas dos energías, ánima y ánimo, que decía Carl Jung, para lograr la creación a través del Elohim, del que habla la Biblia. ¿En qué porcentaje considerás detrás de todos estos estudios que como sensitivo, a través de la experiencia y del camino que venís realizando, uno puede llegar, entre comillas, para que sea así como muy claro, ¿no? El tema de la explicación, tener acierto en lo que puede ver en las personas, ¿no? Porque alguien nos está viendo en este momento. ¿Hasta dónde es real todo esto? ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que no se alcanza a ver tanto? Porque si no, todos sabríamos de todo. Yo te lo estoy preguntando. Tenemos que estudiar el tarot. Sergio, es un estudio muy profundo y holístico que tiene que ver más que nada con el conocimiento del propio ser, y que el sistema oracular que tiene que ver con la parte del tarot puede ser de un 100%, ¿sí? Porque yo digo que cuando uno ama y se integra a ese mazo
a ese elemento y vincularse, y claramente que no hay separatismo, sino hay unidad, uno puede tener un acierto muy claro, ¿sí? Pero también tiene que ver con la preparación interna de cada persona. Y para eso están los chakras, cómo evolucionar a través de estas conciencias planetarias, cómo utilizar la meditación, cómo uno rezar y también entrar en esa oración, cómo utilizar las energías metafísicas. Entonces, es un trabajo muy profundo que todos lo podemos lograr y todos lo podemos realizar. Acá no hay don, ¿sí? Acá hay un poder que está dentro nuestro y que tenemos que desarrollarlo, obvio. Y claro, y cómo sintonizamos, ¿no?, con la otra parte. A ver, me habías comentado también de muchas otras experiencias que tuviste y con relación al tema de las pinturas, que lo voy a dejar para que lo cuentes en otro momento, que es tan apasionante, ¿no? Cómo captabas y cómo te venía todo eso y cómo lo plasmabas. Pero bueno, independientemente de todo lo que estamos hablando, yo quisiera que te despidieras con un mensaje tuyo para quienes nos están viendo. ¿Qué es lo que sentís? ¿Qué es lo que querés transmitir en este momento? Algo especial, algo diferente, lo que te venga. Mira, lo que yo puedo dejar como mensaje para todos los oyentes y para Alfonso, del cual le dejo un gran abrazo, es que en todo este sistema que hoy estamos pasando, del cual todos conocemos, que es esta situación de esta pandemia, es no generar el temor ni el miedo, salir de estas situaciones de ataduras, que yo siempre digo que son las ataduras de este cuaternario o este cuadrado lunar, que tiene que ver con la mente. Cuando empecemos a salir de esa dualidad mental y unificarnos a través del cerebro y de esta energía crística, vamos a entender que hay un mundo totalmente fuera de este sistema egoico, liberado de esa cadena que tiene que ver con los miedos, el temor y la inseguridad. Qué lindo. Roberto, esperamos entonces en el próximo programa que continúes con esto que es tan apasionante, a ver qué nos seguís enseñando a todos. Muchísimas gracias. Un placer, Sergio, como siempre, y ese vínculo que tenemos de hace muchos años, que creo claramente que genera claramente de que haya una integración siempre en una luz de conciencia y sabiduría. Así es. Un placer, bendiciones para todos. El universo mágico, con Alfonso Trinidad y Sergio Lexese. Nos vamos a remontar en el tiempo. Nos vamos al año 1630, a la capital de España, y más concretamente a un cruce entre la calle de San Roque y la calle del Pez. Allí encontramos el monasterio de San Plácido, el convento de San Plácido. En aquella época corrían unos insistentes rumores de que algo maligno, algo macabro sucedía en ese monasterio. La historia, quizás incluso la leyenda, nos cuenta que todo sucedió con la conducta de una joven novicia, de la conducta de una monja que no se comportaba de forma correcta. Voces, gritos, actos obscenos que hacían indicar a las moradoras de ese convento de que algo malo le sucedía. Todo eso llega a oídos del confesor fray Juan Francisco García Calderón. Acoge a la joven monja, la chequea, la analiza y decide ni más ni menos que la joven monja está poseída por el demonio, por el diablo. Para revertir esa situación, decide que lo mejor es realizar un exorcismo de urgencia, cosa que realiza, pero en lugar de paliar el problema que tenía esa joven monja, lo que no esperaba el confesor es que lo mismo que le sucedía a esta joven monja fuera contagiándose poco a poco en los siguientes días, en las siguientes semanas, al resto de las monjas de ese convento. Hasta un total de 26 monjas parecen ser afectadas por lo que él califica como una posesión de alguna forma multitudinaria o colectiva de aquellas monjas. Únicamente parece ser que 4 de ellas
no son afectadas por esa posesión. La situación llega a tal extremo que las noticias llegan a oídos del inquisidor general de la época, don Diego de Arce de Reynoso, quien decide obviamente abrir un proceso de investigación sobre lo que sucedía en el convento de San Plácido. Después de un largo proceso, este mismo culmina en el año 1631. Se dicta prisión perpetua, ayunos y disciplinas para el confesor fray Juan Francisco García Calderón, que tras los interrogatorios, imagínense aquellos interrogatorios de la Inquisición de la época, decide autoinculparse y dice haber cometido actos pecaminosos con las monjas. Decía, al final, haber abusado de ellas. En aquel momento también se decide desterrar a la priora de ese monasterio, mientras el resto de la comunidad, el resto de las monjas, de las novicias, fue repartida por diferentes lugares. Decían, para evitar que se repitieran esos sucesos, para evitar que esas conductas se volvieran a repetir. Lo que ese largo proceso no fue capaz de determinar fue qué causó la conducta de esas monjas, qué les sucedió a esas 26 monjas. Una histeria colectiva, realmente todo fue imaginación o invento del confesor fray Juan Francisco García. Eso quedará en la historia, quedará en la mente de aquellos que lo vivieron. Nosotros os hemos contado algo que sucedía hace casi 400 años. Historia de sucesos que aún no están explicados. Alfonso, qué reportaje. Bueno, va a haber mucho de esto, ¿no? Mucho material. Sí, la verdad es que hemos ido rescatando cosas que se han hecho hasta el momento, porque en estos meses no hemos podido salir, pero tanto algunos que tenemos aún enlatados, que yo creo que son muy interesantes para ver, como los que empezaremos a hacer en pocos meses, en pocas semanas, auténticos propios nuestros, van a ser de interés. Vamos a salir a la calle y vamos a tratar de acercar a nuestros espectadores misterios y cuestiones que todavía no son muy conocidas. Sí, y bueno, esto era un pequeño aperitivo, simplemente. No vemos la hora de salir con la cámara y de salir a hacer las entrevistas personales y de poder, bueno, generar mucho más contacto con la naturaleza misma y con todo el misterio, con todas las terapias alternativas, con todos los grandes profesionales y poder sacarle mucho más el jugo a todo eso que ya vamos a tener la oportunidad de brindar. Seguro que sí, hay muchas cositas todavía que tenemos que hacer, pero semana a semana, programa a programa, lo vamos a ir anunciando. Las transmisiones en vivo lo comentábamos, lo tendremos ya la semana que viene. Contacto con nosotros, ya lo sabéis, lo están viendo. Durante todo el programa lo hemos ido poniendo a través de la fanpage de Facebook, el Instagram, el Unimagic, siempre por ahí. Y si no, pues también en el mail, elunimagic@gmail.com. Ahí cualquier cosita que tengáis, pues nos lo podéis comentar. En breve habrán otros métodos de contacto con nosotros, pero sobre todo, importantísimo, que estéis ahí cada jueves, en España a las 7, en Argentina a las 2, todos los jueves a las 7 y a las 2, el Universo Mágico. Por supuesto, van a ver después de la transmisión que van a poder también observar todo el programa a través de nuestro canal de YouTube, lo van a tener en YouTube, así que pueden suscribirse, tocar la campanita para que les lleguen las notificaciones y bueno, nada, será entonces hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Sergio, a disfrutar de la vida, que es muy importante estar positivo cada mañana y cada noche cuando nos vamos a acostar. Siempre positivos. Un abrazo para todos. Puro misterio y pura vida. Hasta la semana que viene.